Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es Maritza Arriaga y soy pasante de la carrera de Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En este video vamos a hablar un poco sobre las herramientas conceptuales e instrumentos dirigidos de supervisión educativa y acompañamiento a los centros educativos de Honduras. Objetivo general del Manual de Supervisión Educativa es brindar las herramientas e instrumentos para que la supervisión oriente y acompañe los planes de mejora de cada uno de los centros educativos. Objetivos específicos. Facilitar el diseño de estrategias en terreno para la supervisión de las aulas, los centros educativos y el nivel desconcentrado de educación. 2. Brindar mecanismos de trabajo que faciliten la supervisión y el acompañamiento a los centros educativos. 3. Generar instrumentos complementarios de apoyo a la supervisión. ¿Qué es la supervisión educativa? Es el servicio de ayuda y asistencia al educador, destinado a lograr el mejoramiento del resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje, que atañe a todas las actividades y a todas las personas que concurren en el proceso educativo y que se realiza mediante un trabajo cooperativo. ¿Cómo podemos utilizar las herramientas? En un primer momento usted podría sentirse abrumado por la cantidad de páginas y herramientas, pero tranquilo. De hecho, algunas herramientas son para aplicar en el aula, otras en el centro educativo y otras en las direcciones municipales de educación. Las herramientas pueden utilizarse de manera total o parcial, pero es muy importante que se ajusten a las necesidades de los centros educativos. Estos instrumentos o estas herramientas no pretenden servir para evaluar a nadie, así que deben de ser conocidos de antemano por los centros educativos, deben ser analizados y discutidos. Jamás podemos llegar como una evaluación sorpresa. Su aplicación debe ser repartida entre los directores, supervisores y los docentes. Hay que revisar con mucho detenimiento las sugerencias que se dan en cada herramienta. Programe sus tiempos de acuerdo al calendario escolar y las visitas de supervisión. Pero lo más importante es que se analicen los resultados, que la información es de y para las comunidades educativas. Técnicas de supervisión. Cuando alguien asume el rol de supervisor, puede tener o no experiencia sobre cómo hacerlo. Puede ser un director municipal, un director de centro, un docente o un técnico externo. Para comenzar, debe saber que para este trabajo no se requiere tener todas las respuestas, pero sí se les sugiere apoyarse de un colega para iniciar la supervisión. Usted actuará como supervisor educativo y seguirá este ciclo para dar apoyo a uno de sus colegas, que será supervisado. El otro también hará las veces de supervisor. Este último escuchará y tomará notas. Es importante observar el lenguaje corporal de ambas partes, cuidar el tono de voz, ser natural, analizar el tipo de preguntas de la conversación. Ahora veremos el ciclo de supervisión educativa en terreno. Es importante decir que esta no es una receta única, que no se puede hacer de otra manera. Sin embargo, nos ha funcionado mucho. Así que el primer paso es iniciar, abrir la discusión, establecer el enlace y también definir los resultados esperados. Es muy importante en este paso aclarar las reglas del juego. Desarrollar, utilizar la escucha activa es muy importante para que el docente se sienta escuchado. Explorar. Aquí ayudamos al docente y al personal administrativo a entender el impacto de la situación que tiene este proceso. Actuar.
Es aquí donde damos un soporte al docente y al personal administrativo para escoger cómo vamos a dar seguimiento. Y por último, vamos a revisar. Esta etapa es muy importante. Es donde cerramos la intervención y reforzamos lo que hemos estado viendo. ¿Qué decisiones vamos a tomar? El supervisor educativo brinda una retroalimentación sobre qué fue útil del proceso de asistencia y qué fue difícil y cómo lo podemos mejorar para la próxima vez. Conduciendo la supervisión educativa. Una conversación para supervisar no puede estar basada en un guión. Debe ser una charla fluida en donde el supervisor educativo pregunta y puede guardar silencio. Vamos a mencionar algunos factores que debemos de tener en cuenta. Ambiente apropiado. Es importante crear una atmósfera profesionalmente confortable. Escucha, postura y tono de voz. Es primordial escuchar con atención al colega. Delimitar la conversación. La supervisión no es una simple plática entre colegas. El propósito es trabajar desde el problema planteado hacia la solución, no quedarse en el problema. Establecer metas. Comprobar la realidad. Considerar opciones para la acción. Comprometerse para la acción. Revisar la meta. Y es aquí donde nos podemos replantear las decisiones que hemos tomado y volver a establecer nuevas metas. Y por supuesto, acciones para la supervisión educativa. Técnicas para la formulación de preguntas. Como si se tratase de un investigador de la educación, en la supervisión educativa es fundamental desarrollar habilidades para observar, escuchar y hacer preguntas para ayudar al otro a resolver sus problemas. Los tipos de preguntas pueden clasificarse como preguntas de clarificación. Su propósito es clarificar o profundizar en las problemáticas y clarificar el camino para una reflexión más profunda. Preguntas de reflexión. Buscan que se haga una reflexión sobre alguna práctica. Preguntas para resumir. Sirven para encauzar la conversación si se está dispersando. Ayudan a enfocarla en el problema a tratar. Preguntas para la acción. Como su nombre lo indica, buscan producir o invitar a la toma de acciones concretas. Supervisión entre pares. El supervisor educativo apoya a quien es supervisado para que defina por sí mismo su agenda, determina las cosas que desea revisar, propone sus propias soluciones y establece las acciones que debe realizar. Una vez que la propia persona se compromete a la acción, esta es una gran motivación para lograr sus propias metas. El supervisor educativo facilita este proceso. La supervisión entre pares parte de la confianza mutua y el diálogo, pero puede facilitar la experimentación y el compartir maneras distintas de hacer las cosas. A continuación podemos ver una tabla de las actividades comparativas de la supervisión y la supervisión entre pares. Por ejemplo, establecer la confianza en la relación. Esta es una actividad que debe de realizar el supervisor y también debe realizarse entre pares. Escucha activa, deben de hacerlo ambos. Hacer buenas preguntas, de igual manera deben hacerlo ambos. Revisar y planificar la acción, también deben hacerlo ambos. Pero también tenemos tareas o actividades, competencias únicamente del supervisor, como son identificar objetivos, brindar guía, apoyar progresivamente, evaluar la práctica, observar modelos y articular la práctica, fomentar la experimentación, entre otros. Y también hay actividades propias que se hacen entre pares. Por ejemplo, apoyar para aclarar y afinar los objetivos, reflexionar sobre las experiencias compartidas iniciales y finales, experimentar, planificar con el apoyo de las preguntas, partir de las evidencias, de la investigación y la práctica de otros.
Procesos del modelo de supervisión educativa y herramientas de supervisión con base en ley. Según el artículo 23 del Reglamento de la Gestión de la Educación, dice lo siguiente: para mejorar la calidad de la educación y cumplir con los objetivos institucionales de la Secretaría de Estado en el despacho de educación, la gestión educativa hace referencia a los siguientes procesos: pedagógico, administrativo, económico-financiero y comunitario. Por aquí también podemos ver el cronograma sugerido. Como lo hemos dicho anteriormente, esto no es una receta, pero algunas herramientas deben de ser aplicadas en determinados momentos. Entonces, por aquí se los dejamos compartidos. Herramientas para el diagnóstico de los centros educativos. Herramienta 1. Diario de campo. El diario de campo no es una herramienta para aplicar al centro educativo. Es utilizada en la supervisión educativa descentralizada para registrar situaciones generales en que se encuentra el centro educativo. Puede ser utilizado en el momento de la supervisión o en situaciones vinculadas a las actividades de supervisión. El diario de campo no sustituye el acta de visita y provee insumos básicos de información pertinente al centro educativo. Esta herramienta nos habla de las características de los centros educativos. El contexto son los factores geográficos y sociales que afectan al centro educativo, los cuales no se pueden cambiar a corto plazo, es decir, las zonas geográficas, el entorno natural, factores sociales, entre otros. Los centros educativos están inmersos en una realidad que los define y condiciona. Contextualizando, es posible determinar desde dónde parte y hasta dónde pueden llegar los recursos que tienen. Herramienta 3. Recursos del centro educativo. Es una herramienta para la recolección de información básica referente a los recursos del centro educativo. No se puede pedir calidad si un centro educativo no cuenta con las condiciones mínimas que permitan a los directores y docentes realizar su trabajo en un ambiente aceptable para los educandos. Herramientas para la supervisión de los centros educativos. Herramienta 4. Valoración de los procesos estratégicos. Se trata de hacer una valoración por parte del supervisor educativo de las herramientas de gestión utilizadas en el centro educativo o la red. Herramienta 5. Procesos del centro educativo. Sirven para analizar los procesos del centro educativo, para identificar aquellas debilidades que le impiden crecer, así como también las fortalezas que pueden potenciarse para mejorar las prácticas pedagógicas. Herramienta 6. Identificación de buenas prácticas y oportunidades de mejora. Consiste en determinar las debilidades en los procesos de aula y también identificar las buenas prácticas para promover la mejora en las prácticas específicas de aula. Herramienta número 7. Necesidades de formación. Consiste en determinar las necesidades de formación de directores y docentes. Deben de identificarse las demandas de formación continuas del personal docente. Herramienta número 8. Áreas de mejora y áreas fuertes. Se trata de identificar las áreas de mejora y fortalezas de los centros con base en el análisis de sus procesos. 1. Las áreas de mejora surgen de seleccionar de cada proceso los componentes con mayor debilidad. Y 2. Las áreas fuertes surgen de seleccionar de cada proceso los componentes con mejores resultados. Herramienta 9. Plan educativo de supervisión. Es un documento de planificación del accionar de la supervisión y acompañamiento pedagógico hacia los centros educativos y la comunidad educativa. Debe ser elaborado por el supervisor educativo, el director municipal o el director del centro educativo y podrá ser consensuado con el nivel central. Encuestas de satisfacción.
Es un instrumento para medir el grado de satisfacción de los actores de la educación en relación a la prestación de servicios educativos desde el punto de vista de los usuarios. Herramientas para la supervisión municipal. Herramienta para determinar los recursos que hay en el municipio. Es un proceso de selección de la información más básica de los centros educativos y su análisis para determinar las condiciones mínimas de operación de estos. Herramientas de gestión de la Dirección Municipal o Distrital de Educación. Se trata de hacer una valoración de las herramientas de gestión utilizadas en el centro educativo o la red. Es el consolidado municipal de las herramientas de gestión. Consolidado de los procesos de la dirección municipal. Se trata de identificar aquellas debilidades que más retrasan la posibilidad de convertir al centro educativo en un espacio de oportunidades de aprendizaje para el estudiantado. Áreas de mejora y fortalezas en el municipio. Se trata de identificar las áreas de mejora y fortaleza de los grupos de los centros educativos. Consolidado de necesidades de formación. Es para determinar las necesidades de formación de directores y docentes del municipio. Plan Educativo de Supervisión Municipal. Es un documento de planificación del accionar de la supervisión hacia los centros educativos y las comunidades educativas. Tablero de indicadores educativos del municipio. Conjunto de indicadores organizados lógicamente que permitirán revisar periódicamente los resultados de los centros educativos. Herramientas para la supervisión departamental. Procesos de la Dirección Municipal de Educación. Se trata de identificar, analizar los procesos que desarrollan las direcciones municipales que tienen mayor incidencia en la mejora de los centros educativos de su municipio. Sistematización de buenas prácticas de gestión. Las buenas prácticas son un conjunto de acciones, recursos, actores y decisiones que han resuelto un problema educativo mediante una adecuada estrategia o interacción entre todos ellos. La manera de potenciar la calidad educativa debe partir de compartir las experiencias exitosas específicas de índole estratégicas, administrativas, comunitarias o pedagógicas. Para concluir, podemos decir que las herramientas de supervisión educativa nos permiten medir los avances, identificar las fortalezas de los docentes y también poder buscar soluciones a los diferentes retos a los cuales se enfrenta la comunidad educativa día a día. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.